que me permite a mí, que estando en Bogotá, puedo insultar a otra persona que está a miles de kilómetros de distancia mientras estoy jugando al Valorant. Porque esto es una situación bastante común, en especial si estamos jugando con amigos. Generalmente cuando alguien la caga, pues todos vamos a insultar así. Pero ¿qué permite exactamente eso? Que permite que yo, estando en mi casa, pueda insultar a mi amigo que se encuentra a cientos de kilómetros de distancia, o insultar a extranjeros, a gente de México, cuando yo estoy aquí en Colombia. Soy Jonathan y hoy en Match Code vamos a ver cómo funcionan realmente los juegos multijugador. Muy seguramente todos alguna vez aquí hemos jugado, aunque sea alguna vez, un juego multijugador. No sé, por ejemplo, FIFA con algún familiar, con algún amigo, Among Us en pandemia, al Valorant, al LOL, Minecraft con amigos, etcétera. Yo sé que alguna vez hemos jugado algo con algún amigo. En mi caso personal juego con bastante frecuencia con mi hermano menor y jugamos al FIFA. Tenemos una consola, así que ambos jugamos en esa consolita, cada uno tiene su control y pues ahí nos echamos las partidas. Cuando estamos en este escenario donde hay una consola y cada uno tiene su controlcito, pues a esto se le llama un juego de modo multijugador local, ya que la consola es la que se encarga de gestionar este modo de multijugador. Cuando juego con mi hermano, pues nosotros, como ya se los dije, jugamos al FIFA. Entonces él se escoge un equipo y yo me escojo a otro. Generalmente él se escoge Boca y yo me escojo River. En este caso, lo que la consola hace es leer las señales de entrada y salida que se lean a través de un control. Me explico. Por ejemplo, si mi hermano oprime la X, en el FIFA eso se traduce como un disparo. Pero lo que está pasando realmente es que esta señal viaja desde el control hasta la consola interpreta esta señal y la transforma en una instrucción tal que el juego la pueda entender. Lo que quiere decir que la consola se encarga de gestionar tanto las señales de entrada como de salida y además se encarga de gestionar el mismo juego, el multijugador. Eso me permite a mí pues ganarle todas las noches a mi hermana en el FIFA porque la consola se encarga de eso. Pero claramente nosotros no jugamos únicamente aquí en la consola y ya, pues nosotros jugamos a través de internet. Y eso, ¿cómo funciona realmente? Así que para entender cómo funcionan estos juegos multijugador, les voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió a mí y yo creo que a la mayoría de nosotros cuando estábamos pelados. Cuando yo estaba en el colegio era muy común, no sé si todavía exista, pero era muy común antes salir a jugar Xbox. O sea, ¿cómo así? Uno iba a un localcito donde pues un señor tenía muchas consolas y uno alquilaba una hora, por ejemplo, de esa consola y uno jugaba. Entonces lo que hacíamos con mi grupo de amigos era armar como parejitas. Eso luego se volvía en equipos y jugábamos Halo. Todos jugábamos Halo en ese local. Lo que hacíamos era que el último, cuando jugábamos todos contra todos por equipos, el último equipo le pagaba la hora de Xbox a todos los demás. Eso se llama pierde y paga. Pero ¿cómo era posible esto? ¿Cómo era posible que teniendo 5 consolas pudiéramos jugar todos al mismo tiempo? Porque eso ya es un juego multijugador. Y la verdad es que esto era la mera ingeniería de barrio. Lo que se hacía era que el señor que tenía su localcito con las consolas, pues conectaba sus 5 consolas todas a la misma red a través de un switch. Entonces ya todas las consolas estaban en la misma red. Y lo que se hacía, y esto es donde empieza a ponerse picante la cosa, es que siempre había una persona que tenía que crear la partida. La persona que creaba la partida se volvía un host. O sea, esta persona se encargaba de gestionar la partida. Entonces, él la configuraba, ponía el mapa, ponía las armas y creaba la partida. Y como todos estábamos en la misma red, todos nos podíamos conectar a esta partida. Y ahí lo que ocurría era bastante simple. Tenemos una persona, en este caso el host, el que creaba la partida, pues iba a actuar, vamos a llamarlo así, como un servidor, o sea, era la persona encargada de tener la partida. Y lo que se hacía era que yo estando en mi consola, por ejemplo, vamos a suponer que mi amigo hosteaba la partida y yo estaba en la consola al lado. Bueno, nosotros jugábamos con un control de Xbox antiguo, pero vamos a suponer que con este disparábamos. Cuando yo disparaba con este botoncito de aquí, esa señal viajaba desde mi control a la consola y aquí ocurría algo fascinante. Lo primero que se hacía era que se actualizaba en mi local la posición o en este caso el disparo en mi consola primero. Y ese disparo viajaba desde mi consola hasta la consola del host. Y de ahí viajaba desde el host a todo el resto de consolas actualizando la partida. Es decir, que si yo me movía hacia el frente con mi personaje, primero ocurría en mi consola mandaba esa información o esa señal al host de que me había movido hacia adelante y el host actualizaba a todos en la partida
la nueva posición de mi jugador. Obviamente estas actualizaciones ocurrían súper rápido ya que estábamos jugando en local, o sea, la red y los datos no viajaban a más de 1 metro de distancia de lo que estábamos. De hecho, el famoso ping de los juegos no es más que eso. Es simplemente el tiempo que se tarda en viajar un paquete, en este caso, por ejemplo, la posición de un jugador, en ir al servidor, en este caso al host, y volver esa información al resto de los que estamos en la partida. Ese es el famoso ping. Y en esencia, la gran mayoría de juegos multijugador que se juegan en local tienen esa misma funcionalidad. Por ejemplo, vámonos al Minecraft, porque aparte de jugar con mi hermano FIFA, pues jugamos Minecraft nosotros, cada quien en su pieza. Obviamente nosotros no tenemos un switch local al que conectarnos, pero sí nos conectamos a la misma red de la casa. Es de ahí que, por ejemplo, mi hermano puede abrir su mundo en LAN y yo conectarme al de él. Entonces el computador de él va a actuar de host. Todas las actualizaciones de mi computador pasan a la de él y la de él pues actualiza el resto de la partida. De esta forma es como yo puedo estar en mi cuarto y mi hermano en el de él a ciertos metros de distancia y jugar en la misma partida Minecraft, o en ese momento jugar con mis amigos en el local apostando y jugando pues pierde y paga. Y ahora la pregunta del millón. Entonces, ¿cómo se hace? Porque ya vimos que podemos jugar si estamos de cierta manera cerca, pero ¿cómo se hace para jugar cuando hay kilómetros o miles de kilómetros de distancia entre un jugador y otro? Ahora ya no hay un amigo que crea la partida, sino que en este caso va a haber un servidor y todos nos vamos a conectar a ese servidor. Y vamos a ir al mismo ejemplo, vamos a irnos al ejemplo en Minecraft. Ustedes ponen ahí en multijugador, escriben la IP al servidor al que se quieren conectar y todos nos conectamos, pero en su funcionamiento es igual. Yo tengo mi juego en local, en mi computador, y las cosas que yo haga en el juego, como minar, como talar árboles, como poner bloques, como botar ítems, van a enviar una actualización desde mi computador hasta el servidor. Y el servidor, cuando reciba esa información, va a enviar esa actualización a todas las personas que están conectadas a esta partida. Obviamente el servidor no va a cargar todos los datos del juego, en especial los datos gráficos, porque al servidor pues no le interesa. El servidor lo único que va a tener almacenado, en el caso particular del Minecraft, no sería, por ejemplo, si tiramos un ítem, calcular la sombra que hace el ítem, porque eso son cálculos que al servidor no le interesa. Lo único que guardaría sería la información pues verdaderamente relevante, como por ejemplo la posición en donde está ese objeto, y ya mi computador se encargará de renderizar los gráficos. Es a partir de este mismo principio que exista gente que con su Raspberry Pi pueda hostear un servidor de Minecraft al que todos nos podamos conectar, porque eso se puede hacer. Incluso con un Docker he visto que lo hagan. Y hasta aquí pues todo funciona bien, pero aquí es donde empiezan a haber ciertos problemas. Porque como dijimos, pero ¿y qué pasa si yo uso algún hack? Si uso alguna modificación del juego y hago que mi personaje se mueva más rápido. La información del juego la actualizo yo. O sea, si yo me muevo de un punto A a un punto B en cualquier juego, pues esa información se la estoy enviando yo al servidor y el servidor actualizando a todos los que están conectados a la partida. Por ejemplo, vamos a suponer en el Valorant que yo me instalo algo que hace que mi personaje al moverse pues se mueva más rápido, ¿sí? De igual forma el servidor lo va a detectar porque va a decir, ok, esta persona se movió de este punto A a este punto B y yo lo único que hago es actualizar al resto de la partida. Pero ¿cómo hace el servidor para validar, por ejemplo, que lo que yo recorrí pues esté dentro de las reglas del juego? O por ejemplo, que yo le pueda cambiar el daño a las balas en el juego y que mis balas hagan más daño, ¿sí? Como el juego detecta que yo no le haga esos cambios, porque a la final él lo único que hace es actualizar a todos. Y es aquí donde se implementa algo que se llama servidor autoritativo, en el cual el servidor deja de confiar ciegamente en la información que le llega de los clientes y empieza a validar esta información. Como por ejemplo, si un jugador se mueve de la distancia a una distancia B en un tiempo que no es el normal, pues automáticamente el servidor lo va a sacar porque se está detectando trampas. O que por ejemplo, una bala haga más daño de lo que está programado en el servidor, pues también se va a sacar este jugador del servidor. Lo que quiere decir que ahora el servidor cuenta con una especie de un manual o unas reglas escritas que se tienen que cumplir en cada actualización, lo cual va a ser un poco más demorado la transferencia de datos entre mi computador al servidor y el servidor actualizando a todos los que estamos en la partida. O sea, que esto aumenta el ping, básicamente. Pero aunque no lo crean, hay muchos servidores de juegos que no tienen estas validaciones.
Por ejemplo, mi hermano es súper aficionado y juega muchísimo al SAMP, al San Andreas multijugador o multiplayer. Y al inicio en el servidor que él jugaba no contaba con estas validaciones. Entonces él me mostraba que oprimiendo un botoncito en el teclado que tenía a través de un hack que él se había instalado, él hacía que el personaje corriera más rápido. Entonces, como el servidor no validaba nada, pues esto pues daba igual, ¿sí? O sea, él iba súper rápido como si estuviera en un carro, pero él realmente iba caminando. Y así él tenía muchos trucos, o sea, muchos hacks, la verdad. Por ejemplo, uno que lo hacía, o sea, lo que se hacía era que las balas cuando le pegaban a él le hacían 0 de daño y las de él pegaban mucho más, por ejemplo. Y todas estas validaciones pues no las hacía el servidor porque pues era un servidor, llamémoslo así, no sé, un poco viejo que no implementaba estas cosas. Y todo esto hasta hace unos cuantos años, más o menos hace como año y medio, que por fin implementaron algo. Y ahora cada vez que él usa el hack, ahora sí el servidor, por ejemplo, valía el daño, valía las balas, valía la posición de los jugadores. Y él me muestra ahora que cuando se empieza a mover muy rápido un jugador de manera sospechosa, automáticamente el servidor lo saca del juego. Y aún así hay muchas más formas de cómo aprovecharnos de este funcionamiento de los juegos multijugador pues para hacer trampas. Es de ahí que juegos como el Counter-Strike, como el Valorant, como el LoL, pero en particular creo que el Valorant y el LoL tienen uno de los sistemas más rigurosos, es que instalen un anti-cheat o en el caso del Valorant es el Vanguard, que lo que hacen es instalarles en su computador un software que le analiza todos los archivos del sistema y eso lo instala a nivel del kernel. Con eso el juego valida en su computador que ustedes no tengan pues algún archivo raro, alguna trampa y puedan entrar al juego. De hecho, esto fue lo último que le pasó a mi hermano jugando al SAMP. En el servidor de él, ahora lo que se hace o lo que hace este servidor es que antes de él poder entrar le valía la carpeta del juego. Y si en la carpeta del juego existe una carpeta donde él metía estas trampas, estos mods o archivos diferentes a los originales del juego, directamente no lo va a ingresar. Y es así como funciona este tipo de anti-cheat. Valían los archivos locales de su computador para que cuando se envíe la actualización al servidor pues no haya ninguna trampa y no haya nada raro y pues todo el mundo esté en igualdad de condiciones. Y así es como en resumidas cuentas funcionan los juegos multijugador. Y es gracias a esto que yo puedo estar aquí en mi casa insultando a alguna persona que esté en México, que esté en Perú, que esté en Chile, que esté en Argentina, o disfrutando una partida pues con mi hermano que está al lado o con mi amigo que pues está a unos cuantos kilómetros. Pero si quieren saber más acerca de redes, por ejemplo entender cómo funciona internet, aquí les dejo un video acerca del protocolo HTTP, o si quieren ver algo relacionado con Linux, aquí tienen un excelente video acerca de WSL. Esto es todo por hoy y nos vemos en otro video. Chao, chao.